señalado por presentar un criterio sin reclamo. Este de acá también es un producto primario. Ya vamos a hablar con el de acá. Ese que está señalando el profesor, folículos primarios. Entonces, si señalamos nosotros estos folículos, son los folículos primordiales que hay en gran cantidad y que se caracterizan por presentar o estar cubiertos por un epitelio simple plano. Luego tenemos un folículo primario, como ven ustedes ahí, folículo primario, donde vamos a encontrar acá el ovocito, y que está cubierto por un epitelio simple cúbico, como ven ahí. Entonces, este folículo primario puede ser de dos tipos, eso no pueden seguir, pero sí pueden agregar. Pueden ser de dos tipos, unilaminar o multilaminar. Unilaminar porque tiene una sola capa de células cúbicas. Multilaminar porque sí puede tener dos o tres capas de células cúbicas. ¿Ya? Entonces, este es un folículo primario, caracterizado por presentar un epitelio simple cúbico, pero puede ser unilaminar cuando tiene una sola capa de células cúbicas, o puede también ser multilaminar, lo que estamos señalando aquí. Multilaminar. ¿Se dan cuenta? Acá hay dos capas de células. Y vamos a observar nosotros que este folículo, ya vemos nosotros que se está formando esta zona de color eosinófila, refringente, que ustedes ven que está alrededor del ovocito, alrededor, y eso se llama la zona pelúcida. Zona pelúcida. Entonces, ahí en el folículo primario multilaminar, estamos viendo ahí también la zona pelúcida y vemos que está constituido por dos capas de células. Bien, aquí vamos a cambiar de lámina, y yo he recorrido la lámina y acá no se nota muy bien los folículos terciarios y los secundarios. Estoy recorriendo la lámina. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos el ovocito, acá hay un folículo. Y ahí tenemos un folículo prácticamente terciario, pero no está bien formado, porque acá tenemos la zona de luz, la capa de algodón. Entonces cambiamos a la otra lámina de ovario. Cambiamos otra lámina de ovario, donde sí vamos a encontrar los folículos secundarios. Una verde pura. La verde no se quita. No me pone. Hay un video que trata sobre el aborto y entonces le están haciendo el aborto y el bebé empieza a hablar. Mamá, mi bracito, esta es mi piernita. Mamá, yo tengo mi casita, mamá, eso tengo por aquí. Y por eso sí, pues, era triste. O sea, tú lo ves y sí te llega. En su momento, a mí también. Mamá, ¿qué es ese juguete nuevo? Son los tintas. Me estoy doliendo, mamá. Mamá, es hermoso,
y en el cielo. El pequeño. Entonces, lo que estamos viendo acá es un folículo secundario. Ya, ya poner foto ahí para que vean el secundario. Y luego vamos a pasar al otro folículo. Que la calidad no tiene gracia. Ella, O sea, sí se nota la diferencia de cada uno. Aquí es el folículo terciario o folículo de Kraft. Tiene el tamaño, ¿no? Es mucho más grande que el folículo secundario. Entonces vamos a hablar del folículo secundario. Entonces en el folículo secundario nosotros vamos a encontrar en esta zona lo que es el ovocito que está en la parte central. Alrededor de él tiene una línea rosada de eosinófila restringente que viene a ser la zona pelúcida. Alrededor, todo esto, todo esto viene a ser la capa granulosa. La capa granulosa, donde se encuentran las células folliculares. Ahora, esta capa granulosa, vamos a ver que existen zonas donde se forman cavidades. Se forma esta cavidad, ¿ves? Acá también. Se forman estas cavidades. Se llama cavidad antral, ¿no? Y esto es lo que se está formando el antro folicular. El antro folicular. Entonces, folículo secundario, caracterizado por el central y la parte central, el ovocito que está cubierto por la zona pelúcida y por fuera de la zona pelúcida encontramos la capa granulosa y entre sus células de la capa granulosa se abre, se forma una cavidad y esa cavidad que es pequeña se llama cavidad antral y por fuera ya de la capa granulosa se va formando lo que es la teca folicular. Entonces yo señalo, miren esta zona donde vemos fibras así longitudinales, fibras colágenas, este viene a ser la teca folicular, capa granulosa, ovocito, zona pelúcida, cavidad antral. ¿Ya? Entonces eso viene a ser el folículo secundario. Y luego hablamos sobre el folículo terciario. su citoplasma es grande. Caracterizado al igual que el secundario, las mismas partes, pero la cavidad antral es mucho más grande. Entonces, el ovocito con su núcleo, la zona pelúcida, en este caso, todo esto corresponde a la capa granulosa, pero ya en un folículo terciario, la cavidad antral es mucho mayor, mucho más grande. Como ven ustedes ahí, todo eso es la cavidad antral, ¿no? Y eso rosado es el líquido folicular. Entonces acá vamos a ver que ya las células que están alrededor prácticamente de la zona pelúcida ya se conoce con el nombre de corona radiada. Corona radiada. Luego, las células que se encuentran en esta zona, en la cual está cerca a la granulosa, porque es la capa granulosa, cerca de ella se llama cúmulos óseos. Cúmulos óseos. Como ven, miren, toda la corona radiada está separada por el folículo, por el líquido folicular, por el antro, todo está separado, pero en esta zona está más cerca a lo que es la capa granulosa. Entonces, esta zona donde prácticamente se junta con la capa granulosa viene a ser cúmulos óseos. Cúmulos óseos, corona radiada. Y también vamos a encontrar nosotros acá la teca. Todo esto que vemos acá es la teca folicular, que está en la parte más externa. Bien, entonces ya hemos visto el epitelio vegetativo,
rayó. No, va a haber examen. Yo quiero aprender 10 a unir. La de 10 del niño. Nunca, no, nena, pero 15, 20. Bien, yo voy a recorrer la lámina, ¿ya? Usted dice por el cursor, por la flechita blanca. Este espacio que vemos acá, este espacio claro, viene a ser la cavidad de la trompa uterina. La cavidad de la trompa uterina. Fíjese, si todo blanco, ¿no? Donde está el cursor. Fíjese que muchas veces el feto ¿En qué momento vamos a estudiar? alojarse en esta cavidad, ¿no? Sí, espera, sí. Generalmente los embarazos ectópicos. Es locura, En los embarazos ectópicos, la zona más frecuente, donde prácticamente puede desarrollarse, es en la trompa uterina. Entonces, ahí vemos la cavidad de la trompa uterina. Luego vemos la mucosa de la trompa uterina, que es lo que estoy señalando, miren. Y nos dice de que se caracteriza por presentar pliegues, porque son pliegues o impresiones digitiformes. Lo que estoy señalando, por ejemplo, tiene la forma de un dedo, ¿no? Así como lo que vemos acá también, forma de dedo, por eso se le llama digitiformes, ¿no? Pero la mayoría son pliegues, ¿no? Pliegues. Entonces, todo esto viene a ser la mucosa. Esta es la cavidad, la luz de la trompa. Esto que ven acá son los pliegues de la mucosa uterina. Tienen un aspecto de dedo, aspecto digitiforme, ¿no? Y luego ya a mayor aumento vamos a ver nosotros el epitelio que tiene, que es un epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Luego vamos a observar nosotros que esto corresponde al epitelio y que entre epitelio y epitelio hay tejido conectivo laxo, lo que estoy señalando acá, que viene a ser la lámina propia o coreo. Lámina propia o coreo, ¿verdad? Luego, por fuera de todos estos pliegues, encontramos una capa muscular delgada, gruesa, ¿no? Y esa capa muscular, después de la capa muscular más hacia afuera, vamos a ver lo que es la capa serosa. ¿Pero eso es en la trompa de falopio? Trompa uterina. Estamos hablando de la trompa uterina o trompa de falopio. ¿Y está en la clase? Entonces, miren, esa capa muscular delgada, ahí está el cursor, capa muscular. Y luego viene la capa, que es la capa serosa, que es la capa más externa de la trompa uterina. Como ya saben, todo desde la mucosa, lo que está en la parte de la orilla, el epitelio, lo que está entre el epitelio, primero, la lámina propia o polio, luego tenemos nosotros una capa muscular delgada, como ven acá, músculo liso, y luego toda esta zona es la capa serosa. Entonces, nos interesa bastante ver esta mucosa para ver el epitelio y para ver las características de su ser. Entonces, ahí vamos a dar el mayor aumento. Yo quiero su manzanita. Yo voy como los puerquitos cuando los van a poner al horno con manzanita en la boca. Bien dañadita. En pata. No te habías terminado. ¿Qué es ese foto? Me estás mintiendo, ¿no? Pero que gusto, ¿Mm? pero que gusto porque salgo de Ella jura, ¿sabes?
Ya llegó un mensaje No de lo estoy enviando. Porque pone problema. lo ha puesto en restringidos. Y entonces estamos viendo nosotros el epitelio, ¿no? El epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Como ustedes ven, toda esta zona, toda la zona de arriba, el epitelio, donde sus células son cilíndricas y presentan cilios. Ahí están los cilios. Ahí están los cilios. Y estas células se conocen como células cilíndricas ciliadas. Pero aparte de estas células, el epitelio de la tronco uterina tiene otro tipo de células, como es la que vemos aquí. Esta que vemos acá, esta que viene aquí, Células esta altas. acá, o la que está más arriba. En donde vemos el citoplasma claro. Yo le señalo una célula donde vemos que el citoplasma es claro, ¿no? Citoplasma claro, y vemos sobre todo en la parte superficial no hay cilios. Mire, acá hay cilios, pero esta célula no tiene cilios. Esta célula que está aquí no tiene cilios. Entonces, esas se llaman células en clavija. Células en clavija. Como ven ustedes que el citoplasma es claro, tiene moco, ¿no? Son células que secretan moco. Células en clavija. Células cilíndricas ciliadas, como digo, lo que está escuchando. Que tienen cilios. Entonces, todas las células que ven ustedes que son cilíndricas y tienen cilios, células cilíndricas ciliadas. Y la célula donde está el cursor justamente, el cursor, ahí está el núcleo y el citoplasma es claro y hacia arriba no hay cilios, viene a ser células en clavija. Bien, entonces eso con respecto al tronco uterino. Ahora lo que vamos a ver es la placenta. No lo escribí. Lo hablé. No necesito aprender. Déjame ver la respuesta. Parece blanquita, ¿no? Igualita, le envié un textable. Entonces, todas esas estructuras que ustedes observan, ¿no? Algunas son grandes, algunas son pequeñas. Como ven ustedes aquí, miren, todo esto es una vellosidad coriónica, todo lo que ven ahí, grande, vellosidad coriónica, arriba vellosidad coriónica, todas son vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas se caracterizan porque tienen dos capas internas, ¿no? Una, la parte más interna, es la capa del citoplasma. Y la siguiente capa es la capa del citoplasma. Voy yo a dar mayor aumento para ver mejor las células, ¿ya? Pero aquí ya ustedes saben qué son esas estructuras que ven unas grandes y otras pequeñas. Son vellosidades coriónicas. Placenta. Placenta. Estamos viendo una lámina de placenta joven. Hay varias láminas, una placenta inmadura, madura, joven, la técnica. Pero ahora estamos viendo la placenta joven, donde vemos mucho mejor las capas de células que tienen la velocidad coriónica. Ahí ustedes ya saben que son velocidades coriónicas. Cuando hay degeneración de estas capas, le llamamos la mola hidrofónica. ¿No? Por eso en patología van a volver a ver la placenta. Se verá como patología. Entonces vamos a darle mayor aumento para ver las capas.
Creo que lo hice ya. Te conté, ¿no? Ella me dijo, me llamo Mariana, y yo le dije grande, chiquito, me dijo. Chiquito. Oh, mamá, manita. Soy bien ajena. ¿Cuánto te costó? Bien, entonces ya hemos visto la velocidad coriónica y ahora lo que vamos a ver es que en la parte externa de cada velocidad coriónica vamos a ver que está cubierta por dos capas. La capa más externa es la capa que ven acá, toda esta capa es la capa del sincito trofoblasto. Y la capa más interna, lógicamente, yo señalo esta capa, es la capa del citoplasma. ¿Ya? Entonces, la capa más interna, ¿cuál es? Sincito trofoblasto, que es lo que estamos señalando acá. Y la capa más interna, citotrofoblasto. La capa del sincito trofoblasto se caracteriza porque presenta células que son multinucleadas. Sus células de sincito trofoblasto son multinucleadas y tienen una gran importancia porque son responsables del intercambio de nutrientes de la madre y el feto, ¿no? Son responsables de la nutrición del feto. Y otra función muy importante es que van a secretar la hormona gonadotrofina coriónica. Secretan la hormona gonadotrofina coriónica. Lógicamente, si yo señalo en esta zona, ustedes ven una sola capa, ¿no? Entonces, esta capa, como ven que no es multinucleada, entonces citotrofoblasto. Pero si yo señalo esta capa que está acá, donde ven ustedes que hay varias capas, ¿no? Señalo esta donde están las células multinucleadas, entonces ustedes dirán citotrofoblasto. ¿Qué función realiza? Nutrición y produce la hormona gonadotrofina coriónica. ¿Ya? Entonces, esas son las láminas que tienen que ver ustedes. Saquen una vez Gonadotrofina láminas. coriónica.